Cecilia Escamilla, bienvenida a Un Café con Cristian Rex. Gracias por la invitación, Cristian. Cecilia, ¿te gusta el café? Sí, me encanta. Sí. Bueno, pues el café que nos vamos a tomar hoy en nuestra charla es un café colombiano que viene de las montañas de Colombia. Se llama Café y Arón. Es un café que viene directamente desde el campo hasta la mesa, directamente de su mesa. Entonces, este café es un café cultivado y traído por una compañía quebecoa que hace el tostado aquí mismo en Canadá. Mira, qué Es el interesante. café que patrocina este podcast. Así es que espero que lo disfrutes. Ay, claro que sí, ¿no? Está riquísimo. Sí. Antes de comenzar, quisiera saber, ¿hace cuánto estás aquí en Canadá? Uh, 42 años para ser exacta. Y en 42 años conoces perfectamente el clima canadiense, ¿no? Ya conocí el frío. Ya me acostumbré, me adapté también. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos años aquí en Canadá con respecto al frío, a la temperatura y al calor también, porque también hace mucho calor, ¿no? Digamos que en el frío, pues no me preocupa mucho el frío, sino el caminar en el hielo. Pues algo que en nuestros países no existe y quizás aunque el clima se ponga frío muchas veces y nos abrigamos, pero no caminamos sobre hielo. Y acá en Canadá sí quizás es uno de los desafíos más grandes de la comunidad hispana. Cuando llegaste a Canadá, obviamente el clima era totalmente diferente a lo que vemos hoy en día. ¿Cómo fue ese primer choque con el invierno? Sí, era diferente y quizás peor que hoy. Yo recuerdo que en esta época caían unas nevadas, pero enormes, que llegaban hasta la mitad de la pierna y las temperaturas mucho más bajas que hoy. Sí fue un choque grande, pero me gustó, me gustaba, quizás quería disfrutar con mi hija lo que era esa diferencia del frío, de ir a patinar, de irme a deslizar con ella, de ir a un parque, de jugar con nieve. Me gustó, me adapté, por decirlo, me adapté rápidamente. ¿Y cómo te fue con el idioma? Uh, Con el idioma me fue como nos va la mayoría. Quizás algunas personas tienen más facilidades para aprender el idioma. A mí me costó muchísimo. Yo tenía una bebé, entré a Canadá con una bebé de 2 meses y me era pues muy difícil ir a la escuela. En ese tiempo no había guardería para la Ujú. escuela de francización y sí se me hizo difícil, pero todo requiere esfuerzo si quieres salir adelante en este país. ¿Y cómo recuerdas esos primeros meses de adaptación aquí en Quebec? No había tantas ayudas, no había tantos recursos como los hay hoy en día. ¿Cómo se vive eso? Se vivió muy difícil. Muy difícil. Primero, no había comunidad hispana como lo hay Ujú. en este momento. Yo no tenía ninguna otra familia acá. Entré a este país como solicitante de asilo con una Ujú. bebé de 2 meses. No habían ayudas sociales como hoy, que alguien viene, pues puede tener aunque sea para comer o algo. No, yo traía un poco de dinero pues de mi país, pero eso se fue rápido y pues el deseo de salir adelante era, yo no podía regresar a mi país, estaba en tiempos de guerra, Ujú. era muy peligroso y eran circunstancias pues que me habían traído a este lugar y yo dije pues vine para salir adelante, vine para esforzarme y fue muy difícil, pero lo logré. Sí. ¿Qué anécdota recuerdas así que te haya sucedido en esa época? Uy, del idioma te digo que una de las anécdotas que nunca olvido es haber ido a comprar una hamburguesa y que no comprendieron que yo quería una hamburguesa con una papa para la niña. La chica o no me entendió, no quiso comprenderme, pero yo me sentí frustrada y yo dije, no, yo voy a aprender a hablar francés. Voy a aprender porque voy a aprender. Entonces esto quizás también me daba fuerzas para seguir, pero sí, es algo que nunca voy a olvidar. Cada vez que pido una hamburguesa me acuerdo. Son esos detalles como que le dan a uno la motivación y como el Sí, empuje para poder continuar, ¿no? definitivamente. Y esa época del estudio en francés, ¿cómo se desarrollaba? ¿Cómo se daban los cursos? ¿Cómo se aprendía francés en esa época? Habían clases de francización, pero hasta que tenía la residencia, pues en ese momento también la residencia la daban fácilmente. Yo la obtuve rápidamente por mi situación.
Y entré pues a estudiar francés y ya pues tuve la ayuda con la niña, pero para eso pasaron 2 años para que Mm, comenzara a estudiar francés y luego poder ingresar pues a hacer todos mis estudios. Fue un proceso. Todos son procesos mm. y yo quizás cuando alguien acaba de venir y me pregunta eso, yo le digo, sí, es cierto, todos son procesos y son etapas, algunas etapas más largas que otras, pero siempre tú tienes que ver hacia adelante, porque si tú ves hacia atrás, se te hace, sientes eterno el tiempo, eterno. Y yo en ese momento quizás mi hija me ayudaba a que yo tuviera deseo de salir adelante por ella, pues. Y eres abogada de Sí, profesión. sí. eh, Decidiste cambiar de carrera aquí en Canadá, una carrera que pudo haberte llevado a otros ámbitos de la vida, pero decides trabajar por la comunidad. ¿Por qué? Pues fue la vida, quizás que me puso en esa situación. Fíjate que cuando terminé de estudiar, conseguí un empleo en el Palacio de Justicia. No podía firmar como abogado porque tenía que entrar al barro de Quebec. Mm, Para entrar al barro de Quebec, yo tenía que ganar 40 casos gratuitamente y llevarlos. ¿Te imaginas una madre sola con un bebé trabajando prácticamente pues gratis a llevar esos casos? Como abogado yo dije, nunca voy a estar en el barro. Entonces conseguí un empleo siempre dentro de lo jurídico, pero no como abogado en el Palacio de Justicia. Allí hacía todo el trabajo de abogado, traducción en la corte, pues todo pero no como abogado. Pero estando ahí, yo seguía viendo la necesidad que había de hacer algo social y entré a trabajar, bueno, no a trabajar, sino como voluntaria en una organización de acá de Montreal que se llama CRAR. No sé si tú la conoces, es el Centro de Investigaciones contra el Racismo. Aquí ok. en Montreal me encantó porque yo, dentro de los conocimientos jurídicos, conocí más lo que es la ley en Quebec. También ayudaba a mi comunidad, que era hispana y tenía problemas en la Comisión de Derechos de la Persona de acá de Quebec. Y eso me gustó mucho. Y ese día a la semana que iba a hacer mi voluntariado a CRAR, pasaron varios meses, por decirlo años, creo yo 2, 3 años, y me incliné por lo social y yo dije, me gustaría hacer algo como por la comunidad hispana. Y estando ahí, la abogada que era de CRAR en ese momento me pidió que me fuera a trabajar a Servicio a la Familia Chinoise. Era Ujú. una organización social que iba a ir pues de acuerdo con lo que yo quería hacer en ese momento. Me encantó, me gustó y un día, después de 5 años de estar ahí, que fue mi segundo empleo en Canadá, yo le dije, May Meishu, se llama ella, May, me encantaría hacer algo como Servicio a la Familia Chinoise, pero para los latinos. Y me Mm, dijo ella, hazlo, yo te voy a ayudar. Y así fue como me lancé, como decimos, al ujú. vacío, porque al vacío sin mucho recurso económico para poder crear y fundar CAFLA, Centro de Ayuda a Familias Latinoamericanas. Ujú. ¿Cómo es cuando tomas esa decisión, cómo se puede uno, de dónde salen las fuerzas, de dónde sale esa energía para decir voy a trabajar por otras personas cuando no hay recursos, cuando no hay dinero? Es una locura, sí te digo, pero cuando reflexiono ahora, yo creo que ahorita no lo hubiera hecho porque hubiera pensado, "Ah, ¿cómo voy a pagar el apartamento? ¿Cómo voy a ahorrar? Hubiera pensado quizás en lo económico. En ese momento solo pensé seguir un sueño. ¿Sabes? Cuando tú tienes un sueño, lo escribes, tú estás seguro que eso es lo que tú Ujú. quieres hacer. Yo dije, eso quiero hacer acá. Por algo Dios me trajo hasta aquí, eso quiero hacer. Entonces, como lo tenía tan metido en mi cabeza que yo recuerdo que cuando dejé mi trabajo en Servicio a la Familia Chinoise, yo le dije, May me dijo, vete un año, si funciona, bueno, y si no, tú regresas aquí a tu trabajo. Y cuando me fui, pues pasó un año, pasaron dos, pasaron tres, que no había dinero, no había subvenciones y todo mi trabajo, muchos programas desarrollados, tenía una banca de voluntarios, de Mm, profesionales, pero maravillosos. Habíamos abierto 2 puntos de servicio en 2 escuelas, había mucho trabajo realizado, pero no no había recursos. había recursos para salarios ni para crecer más.
Entonces me empecé a sentir como un poco decepcionada de en qué me metí, qué estoy haciendo, pues tengo una hija, ¿qué estoy haciendo? Pero pues yo pienso de que por fe di mis pasos, te lo digo así honestamente. Dije, no, mm, soy una persona que cuando comienza algo me gusta terminarla, Ujú. casi en todas las áreas de mi vida y sobre todo cuando es de trabajo. Yo dije, esto fue mi sueño, yo he luchado, ¿cómo lo voy a abandonar? Pero no, no tengo ya, o sea, tenía deudas con tarjeta de crédito, tenía, porque todo me tocaba pagarlo a mí. Y yo dije, no tenía ni más ni nada, o sea, tenía yo que ver cómo iba a vivir. Yo dije, no, aquí queda esto, aquí lo dejo. Y teníamos un local en ese Mm, tiempo sobre la calle Santuber, que la Ville de Montreal, la alcaldía, pues nos había facilitado, no, no pagaba un alquiler yo en esa ujú. oficina. Y dije, bueno, voy a entregarlo, pues porque tengo que regresar a mi trabajo. Hablé a mi trabajo, me dijeron, sí, sí, pues regresa, pues este es tu trabajo. La persona Claro. que que está acá, pues se va al día que tú regreses. Avisé que regresaba, entregué el local y preparé todas mis cosas, te digo, para Y CAFLA ya dejarlo. estaba establecido como un organismo oficialmente Claro, abierto y todo. incorporado, abierto, atendiendo mucha gente, pero las demandas de subvención ninguna era aceptada, ningún Mm, proyecto, y era ya imposible seguir. Pero te digo que como Dios es grande, cuando estaba ya entregando todo, llegó una fundación que sin haberla llamado así, de la nada apareció. Es una fundación cristiana que me apoyó durante los 7 primeros años, Visión Mundial, ujú. y me dijo, bueno, sabes, hemos hecho muchas investigaciones en Canadá sobre la pobreza de los niños latinos aquí en Quebec Wow. y buscamos una organización que trabaje con los muchachos latinos por la perseverancia escolar, por evitar pues problemas sociales, todo lo que yo hacía. Y yo le dije, ¿y yo qué tengo que hacer? Pues nada, me dijo, vas a tomar formaciones, como, bueno, ellos me dijeron todo Ujú. lo que yo iba nosotros te lo vamos a pagar y también vamos a subvencionar muchos de los proyectos que tienes en la escuela. Así fue como mi sueño con ellos se concretizó, una formación adecuada. Ellos me abrieron las puertas, por Mm, decirlo así, porque dentro de cuando se crea una organización, tienes tú que haber que administrar cierto monto de dinero por año para poder tener derecho, acceso a otros tipos de apoyos de subsidios. institucionales, a otros servicios. Entonces, así fue como eso me abrió las puertas también para que muchos proyectos después llegaran y así fue como CAFLA de no administrar nada, comenzó con administrar 5,000, 10,000 dólares hasta pues el año pasado que administramos casi $1,000,000 ya en programas y el cual pues me hace sentir muy orgullosa de todo el esfuerzo que todo un equipo de personas, mucho profesional recién llegado a Montreal, llegó a CAFLA, dio de su experticia, dio de toda la experiencia que ellos traían de su país de origen para poder tener una experiencia acá en Canadá. Y eso también sirvió de plataforma. CAFLA ha servido, ellos nos dieron a nosotros su experticia y nosotros les servimos como plataforma también para que ellos salieran adelante en este país, en el ámbito laboral. Hay mucho profesional en muchas instituciones aquí en Montreal que han pasado por CAFLA y eso también forma parte, es uno de mis orgullos también, el saber que también fuimos útiles, todo ese equipo de personas que estuvo junto conmigo perseverando, Mm, porque estuvieron ahí cerca, no me dejaron ni un momento y eso es muy lindo, porque dicen que solos lo hacemos bien, pero juntos lo hacemos mejor y ahí lo apliqué muy bien, porque trabajar en equipo de veras que la comunidad trabajando unida se fortalece y ahí se prueba en pequeñas cosas como estas. claro. En esa época, cuando empezaste el proyecto, cuál era la necesidad de la comunidad? ¿Existía una demanda bastante grande en esa época? Sí, la deserción escolar, fíjate que en esa época hubo mucha inmigración
en los cuales, bueno, los papás entraban a trabajar y se llevaban a los hijos a que les ayudaran. Digamos, si alguien trabajaba en una compañía de limpieza, te pongo un ejemplo, se llevaba a los hijos en la noche a trabajar, en la mañana no se levantaban para ir a la escuela. Mm. Si ellos faltaban mucho a la escuela, los maestros llamaban, pero los papás no hablaban el idioma ni comprendían lo que se les decía. Entonces, todo eso se comenzó a ver, ¿sabes? Yo lo comencé a ver más trabajando con la comunidad china. Por Mm. algo llegué ahí, porque yo veía que los chinos tenían una disciplina muy grande para ir a la escuela, a la Ujú. universidad. Y yo me puse a pensar, si la comunidad latina continúa de esta forma, pero ¿qué va a pasar en 10, 15 años? ¿Cuál es nuestro relevo dentro de 20 años acá en Montreal? La comunidad tiene que fortalecer todo lo que es los estudios, escolarizar a los jóvenes, motivarlos a que terminen la secundaria, a que entren al CEIEP, que entren a la universidad, que hablen el idioma. En fin, todo esto es un trabajo comunitario, un trabajo de familias, un trabajo de maestros, un trabajo de organizaciones. Y yo dije, me voy a dedicar a eso. También habían grupos, pues en ese momento había muchos grupos de pandillas, cosas que se comenzaban a agrupar en las escuelas. Y tuvimos varios programas en CAFLA, siempre los hemos tenido, de prevención a la violencia de los jóvenes en medio escolar y de ayuda, obviamente, para que los chicos terminen bien la secundaria. Ya después de la secundaria, orientación profesional para que puedan entrar al CEIEP, a un técnico, o nuestro objetivo es la universidad, obviamente, Claro. para que ellos terminen la universidad y trabajar mucho el área de competencias parentales para que los padres sean de ayuda para sus hijos. Ujú. ¿Cómo se consigue, porque tuviste el apoyo de Visión Mundial, pero cómo se consigue el apoyo del gobierno de Quebec después de tantos años? ¿Cómo logras que el gobierno crea en el proyecto? Digamos que hice como marketing de presencia, porque después de administrar un programa, yo al programa de Jóvenes Hacia Adelante, que es el programa que te estoy hablando ahorita, y había un programa que se llamaba Batir de Familia en Victoire también. eh, yo hice mucha presencia presentando ese programa y tuve como la bendición, la suerte de que el programa de Batir de Familia en Victoire lo tomaron como modelo para presentarlo en Francia. Mm. Entonces el programa se fue y lo instalaron allá en varias organizaciones, y alguien de mi equipo de los jóvenes fue allá a París para presentarlo, y eso me ayudó mucho a que el gobierno de Montreal nos conociera. Y también empecé a formar parte de mesas de concertación locales sobre jóvenes y familias, como la tabla de concertación jeunesse de Villery-la-Petite-Patrie, que tenemos 20 años de formar parte. Y la tabla está formada por como 30 organizaciones locales. Entonces, el trabajar en esa concertación me permitió que el trabajo de CAFLA se diera a conocer, y también fuimos un apoyo que no se repetía, ha sido siempre un apoyo complementario por el conocimiento cultural, lo lingüístico, en fin, todo esto nos sirvió como un apoyo para todas las organizaciones de quebecas que estaban en los dos quartiers, pues en Villery y Petit Patrie. Ahora pues nos extendimos a todo el norte de la isla de Montreal, y muchos proyectos pues son en todo Montreal, pero en ese momento trabajábamos mucho en esa área, y eso nos permitió que todas las CLC, la CIU, todas las instituciones y las organizaciones quisieran trabajar con nosotros. Ellos nos buscaban para que fuéramos ese complemento, y hasta el momento pues eso es lo que hemos sido en todos los proyectos que tenemos para la niñez de 0 a 5 años, para los padres que tienen problemas con los niños, que son programas de 6 a 12 años. Eso quería preguntarte, que para los que no conocen el organismo CAFLA, ¿de qué se trata? ¿Quiénes ayudan? ¿Cómo funciona? ¿Quién tiene derecho a ir a este organismo? Bueno, tiene derecho toda la comunidad latinoamericana hispanohablante. Nosotros normalmente no exigimos ningún estatus legal acá, porque tenemos
todo tipo de personas, residentes o que ya son ciudadanos o que son demandantes de asilo, o tenemos también comunidad que están indocumentados. Nosotros no es algo que guardamos la confidencialidad de nuestros usuarios, y tenemos programas para madres que tienen niños de 0 a 5 años. Tenemos un programa para mamitas embarazadas solicitantes de asilo, el programa para padres que tienen problemas con sus niños, con la Dirección de Protección a los niños que son de 0 a 17 años. Tenemos el programa de salud mental, que es salud mental y programas en las escuelas, que se llama EIRVERT acá, que está junto con Jóvenes Hacia Adelante, que eso es para jóvenes, lo tenemos dividido de 12 a 17 años y de 17 a 25. El programa de salud mental nace de hace algunos años. Tuvimos varios problemas de intentos de suicidio en los jóvenes, mucha depresión. Después de la pandemia, pues se dio mucho ese problema con nuestra juventud, y comenzamos con los grupos de apoyo para jóvenes, y hasta el momento todavía los tenemos en línea y los tenemos presenciales. Y en este momento tenemos un grupo de voluntarias psicólogas, tenemos 20 voluntarias psicólogas, y hay una coordinadora que es una psicóloga también que los dirige, y ofrecemos consulta en línea y consultas presenciales y los grupos de apoyo. Y dentro del grupo también de salud mental y acceso a la salud, también tenemos el programa para ofrecerles consultas a los trabajadores temporales agrícolas, que es un programa que se lleva aparte, donde tenemos un médico que les ofrece consulta en línea, y pues la prescripción médica llega a la farmacia más cercana de donde se encuentre el trabajador agrícola, pues porque están bien alejados de la ciudad. Ujú. Y, y se les da, hay 2 psicólogas también que dan la consulta para lo que es salud mental, en el caso de ellos, que ese es particularmente, pues es otro programa. Y obviamente todos los demás trámites que hay veces una persona recién llegada hace, como hago un permiso de trabajo, como llamo a Hidroquebec. Mm. No tenemos programa de integración con inmigración, pero siempre hay una trabajadora social que va a recibir a una persona recién llegada que solicite pues esos servicios, que hay veces, cómo inscribo al niño en la escuela, cómo hago la traducción de un acta de nacimiento, cómo hago. Y si nosotros no lo tenemos, pues igual nosotros buscamos el recurso, hacemos un acompañamiento telefónico, y, y acompañamos a las familias. Pues obviamente hay muchísimas actividades en el cuadro de las actividades de CAFLA, ya que aparte de nuestra sede del edificio donde estamos sobre la calle Drolet, también tenemos un punto de servicio para las familias en Espace de Famille. No sé si conoces tú, es una organización Ujú. que está en Christophe Colomb y Beaubien. Entonces, Sí. CAFLA está ahí con las familias y sus niñitos y los bebés. Es un programa muy lindo, y ese espacio precisamente lo tenemos porque está adaptado a que mamá esté con el bebé. Ujú. En ese espacio está muy lindo. Tenemos un punto de servicio en la escuela, en escuelas como Marguerite La Jeremie, que hay una oficina de CAFLA adentro de la escuela. Ahí tenemos creo que hay 15 o 20 clases de acogida donde trabajamos con los chicos, talleres, y con los papás, pues los papás que no hablan el idioma, llegan a la escuela, pues es nuestra trabajadora social que es la que los recibe en la escuela. Pues son una cantidad de actividades, Sí, bastantes actividades en el organismo. sí. Si ustedes quieren ir a ver el trabajo que hace CAFLA, les vamos a dejar acá la página web y les vamos a dejar los teléfonos y la información para que vayan y visiten, porque me parece que es un trabajo muy importante que se hace para la comunidad, sobre todo para los recién llegados y mucha gente que a veces se siente sola y se siente como que no hay nadie que los pueda ayudar, Sí, sobre todo cuando está uno recién llegado, ¿no? Que está tan sí, perdido en este mundo nuevo para sí. cada inmigrante, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, por ejemplo, las personas que llegan a Quebec? Poco importa si son latinoamericanos, trabajaste también con la comunidad china. Sí.
¿Cuáles son esas dificultades que tienen los inmigrantes aquí al llegar a Quebec? Son muchas. Si no hablan el idioma, el primero es lo lingüístico. Porque, sabes, muchas veces una persona, un adulto, hablo porque las necesidades son diferentes. Mm, Si me hablas de un adolescente, la integración a veces viene a ser mucho más difícil, porque el entorno social para un adolescente es mucho más importante que para un adulto. Para un adulto es conseguir para pagar un apartamento, para comer, para adaptarte a un entorno laboral. Para un joven, imagínate, un joven dejó quizás a la novia o al novio, dejó a su perrito, a su gatito, dejó a la abuela, dejó a sus amigos del lugar donde creció. Viene a ser bastante difícil para ellos el ser aceptados socialmente. Y muchas veces un joven no se siente, pues, como decimos, ni de aquí ni de allá. El adulto también, pero yo siento que en el caso del joven, emigrar entre 12 y 17 años es duro, es ujú, difícil, y es difícil para papá y mamá también, estar tratando de adaptar a su hijo. Para uno, la adaptación es la laboral, mm, porque muchas veces emigramos con sueños diferentes. Obviamente emigramos porque queremos mejorar nuestra calidad de vida y venimos con nuestros diplomas. Y al llegar aquí, pues respiramos hondo porque nos damos cuenta que la realidad es otra, la que quizás, y que muchas veces muchas personas ya vienen con su residencia permanente, cosa que viene a facilitar un poco. Si viene con un poco de francés es mejor, si viene a Quebec, claro está, pero la integración laboral viene a ser muy, muy difícil muchas veces. El camino se hace más largo, pero yo siempre les digo, miren, el camino es largo pero derecho. Si usted tiene una meta, usted va a llegar a su meta, integrarse en su profesión. Pero si usted mm. no tiene meta, usted nunca va a llegar, porque no tiene la meta. No, nunca va a llegar. Siempre va a estar yéndose a los lados o va a estar sobreviviendo en este país. Y nosotros aquí venimos a vivir y a vivir mejor que nuestro país o parecido. No venimos a sobrevivir. Si venimos a sobrevivir, no somos árboles, les digo siempre, movámonos, demos la vuelta y vamos a un lugar donde de veras vivamos y que vivamos sobre todo no por hacer dinero, sino que por cuidar nuestra salud mental. Es tan importante. Cuando usted no se siente bien, ¿qué viene? Usted está agresivo, se pone enojado, se le ve el apetito, se le va el sueño, duerme menos. ¿Con quién paga, como decimos, los platos rotos en la casa? Los paga la esposa, lo pagan los hijos, porque usted está molesto, la esposa de igual manera. Entonces yo siento de que cada mujer, cada hombre, cada joven tiene derecho, y por eso venimos a este país a sentirnos bien. Que toma tiempo, sí toma tiempo, pero que vale la pena pues pasar las etapas y trazarse metas, escribir sus sueños, vivir sus sueños. ¿Por qué no vivir sus sueños? Yo he vivido los míos, yo me siento feliz de haberlos vivido y con miles de dificultades, miles de dificultades, sí, pero sí se hace, sí se logra con los buenos ánimos. Hay algo tan lindo que siempre le digo a la gente yo, es nuestra actitud. Nuestra actitud cuenta muchísimo. Cómo usted se sonríe así en la mañana solo tenga pan con café para desayunar. La actitud de uno, cómo usted se levante, cómo usted saluda a la gente, cómo usted sea de educado, cómo usted le ponga ganas a lo que hace. No, a mí no se me queda el francés, me dice una señora un día de esto. Pues no, si ni a mí tampoco se me quedaba, pero son esfuerzos personales que quizás se va a tardar un poco más que los demás, de acuerdo, pero usted va a aprender francés. Fíjese, porque usted escogió este lugar donde habrá francés. Y si no, bueno, es que hay otra opción. Sí, usted se va a Toronto, porque ahí hablan inglés. Y muchas personas de nuestra comunidad se les facilita mucho más el inglés. Entonces, irse a una provincia donde hay inglés, no sentir ese temor. Yo llegué a Montreal y ya no me puedo mover de aquí. Ya no puedo. Porque es mentira, sí puede. Sí puede. Ujú. Claro que puede. Se vino desde su país para acá, imagínense, pasarse a otra provincia, claro que puede. Entonces, sentirse seguros uno de lo que está haciendo, duda uno, sí.
sin duda. Hablabas hace un poco esos problemas que vienen en la familia, cuando a veces hay conflictos entre la familia y suceden los divorcios. ¿Eso por qué puede afectar tanto a los inmigrantes latinoamericanos, por ejemplo? Eso es algo es un tema muy, muy, muy delicado. Yo pienso que sí la inmigración, los problemas migratorios, uno de los problemas más grandes son los divorcios. Yo pienso que la mayor parte de estas parejas ya traían problemas también desde sus Mm, países de origen y quisieron quizás arreglarlos acá y uno acá pues viene como a explotar con todo lo que sucede. O muchas veces puede darse que quizás la mujer algunas veces se integra laboralmente más rápido que el hombre. En nuestros países estamos acostumbrados, el hombre es el proveedor, tiene un rol muy importante con lo que es la vida del hijo y de la esposa. En Canadá ese rol no es que desaparezca, el rol del hombre siempre va a ser el papá, el esposo, la esposa y la mamá. Son dos roles diferentes, pero muchas veces con las leyes en Canadá podrían mezclarse. Hay que conocer y aplicarlas a nuestra familia como le favorecen a nuestras familias, no como le favorezcan a un individuo. Entonces, muchas veces, si una mujer se integra rápidamente al mercado laboral y el hombre no, eso puede llevar un poco a conflicto. Otras veces puede ser también en la educación de los niños. Acá los papás llegamos a tenerle pánico a la Dirección de Protección a los Niños, porque decimos, no, me van a quitar el niño. Si lo mm. castigo de esta forma, si le digo que no, si le pongo límites, no, no tenga miedo, usted no le va a pegar a su hijo porque aquí no se educa así, pero sí va a poner límites. Bueno, yo ya eduqué 3 acá Ujú. y te digo que era lo que hice con mis hijos, con los 3. O ¿Cómo sea, fue ese fue, vivir con tres niños en un país diferente, con una cultura diferente? fue difícil porque yo eduqué a mis hijos bien latino. Vengo de El Salvador y yo los eduqué. Yo les decía, de la puerta para adentro, esto es El Salvador. Aquí mamá pone límites. Acá los niños no salen de noche. Aquí no me va a pijamadas ningún niño, porque aquí, ya sabes, son costumbres. Yo les decía, no es que me han invitado, sí, pero tú vas a decir que no puedes ir. Porque yo no te voy a dejar ir a un bar a los 17 años. Yo no te voy a dejar ir a una pijamada si tienes 10 años. Yo no te voy a... No, porque yo estoy para educarte. Sí, eduqué 3, son 3 profesionales que tengo muy orgullosamente, los 3 chicos que de veras uno hay veces siente que en la adolescencia uno no voy a poder como mamá o como papá, pero sí, sí se puede, uno es el que pone los límites, no vas a golpear, tampoco vas a hacerle daño a un hijo, hay muchos papás pues que utilizan métodos no convencionales en nuestros países, acá no se hace eso, pero sí poner tus límites como padre, es uno el que es mamá o papá, y yo sí ejecuté mi rol de mamá y de mamá latina, de Y, mamá latina. y hay también el problema de la violencia intrafamiliar. El hecho de que en algunos países latinoamericanos la violencia intrafamiliar se ve normal, es un problema que hay aquí constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué continúa sucediendo esto hoy en día? La violencia conyugal, la violencia familiar, esa es una problemática mundial y cuando hay detonantes que pueden agravarla, como es la inmigración o cuando hay alcoholismo, cuando hay frustración, los humanos tendemos que cuando nos frustramos nos encolerizamos. Entonces ahí vuelvo al punto de la salud mental. Muchas veces la gente piensa, las personas, no, yo no estoy loco para ir con un psicólogo. Es que no es que uno esté loco. Cuando tú buscas apoyo es porque hay veces ves cambios de actitud en tu comportamiento, te enojas fácilmente, te frustras fácilmente y eso te lleva a que tu convivencia, con tus relaciones interpersonales con tu familia se dañen, se fracturen
y pues puede llegar hasta los golpes, puede haber todo esto, y quienes sufren son los hijos. Bueno, sufren todos, porque en una familia que pues atraviese un problema de violencia conyugal, de violencia familiar, sufren todos. El hijo que lo ve, la esposa que lo sufre, mismo el esposo, cuando mismo él lo está sufriendo, aunque lo repita, son cosas que él necesita ayuda, ella necesita ayuda, pero a las personas a veces les cuesta buscar ayuda en ese sentido. Y hay un índice de divorcio elevado en este momento. Tú sabes que hay mismo un índice bien elevado de nuestra comunidad, que hay divorcios, que hay casos de violencia, que hay pues muchos niños retirados desde que la ley también, desde hace 2 años, el niño que es que ve, que es testigo de violencia en su casa, el niño es retirado por la Dirección de Protección a los Niños porque está siendo víctima él al ser miembro ocular, pues está viendo, está viviendo esa tensión, esa de ver violencia en su ¿Se casa. ve muy frecuente eso? Bastante, sí. Sí, se ve bastante. Nosotros tenemos un programa que se llama Espacio para Padres, Espace Parents, donde pues se habla de todas esas problemáticas con los padres. La mayoría que participa son que ya hay una queja. De quién viene la queja, muchas veces el niño habla con su maestra en la escuela o en la guardería, o la vecina escucha muchos gritos en la casa, o cualquiera habla hoy, cualquiera, o quizás alguien solamente que no le caes bien, ya pone una queja, pero cuando existe pues cualquiera de estas situaciones, los papás, existe ese programa, nosotros ya tenemos 2 años de estarlo llevando a cabo. Son 8 sesiones, durante 3 horas los padres vienen con nosotros. Recibimos grupos de 10 o de 12 familias, preferiblemente que venga papá y mamá, pero si no, pues solamente la mamá viene, y es para reforzarles sus competencias parentales, sus conocimientos sobre la ley de protección a los niños y de qué forma la DPG, pues la Dirección de Protección a los Niños, trabaja aquí en Quebec, cómo protegerse, cómo también ellos como padres poner sus límites a sus hijos, educar a sus hijos que no sientan ese temor. Entonces, ¿Pensarías que de pronto falta un poco más de educación de cómo funciona el sistema familiar aquí en Quebec? yo Con la pensaría, dirección con la DPG, por ejemplo. yo pensaría que el conocimiento, porque una familia llega, recién llegada, lo primero que tiene es miedo, tiene miedo. No es que si digo esto, que el niño va a decir en la escuela, no es que me da miedo que me quiten el niño o la niña, es que me da miedo. No deberíamos de tener miedo como padres, porque lo que sucede es que después tenemos hijos malcriados, tenemos muchachos y muchachas que hacen lo que les da la gana, y eso no es justo. El culpable es el padre o la madre, porque nosotros somos los padres, no es el gobierno. Y ante eso, un padre y una madre debe ejercer su derecho de padre y madre biológica. Nosotros estamos educar a sus hijos, nosotros somos los que te estamos educando. Pienso que también la comunicación, hay veces tiene que ver mucho en los padres, en la forma como comunican con los muchachos. Muchas veces cuando los padres tienen un nivel escolar bien elevado, dicen el señor, la señora van a aprender a sentarse bien con sus hijos, a hablar. Otros papás son más bruscos para hacerlo, pero no, yo pienso que como papá y mamá acostumbran a guardarse el respeto en casa, así van a respetar también y a tomar en cuenta la opinión de su hijo, aunque esté pequeño o grande. Entonces, es de tomarlo en cuenta. Hay otro tema también que yo personalmente no pensaba que fuera tan grave, y es la deserción escolar en los jóvenes. ¿Por qué se ve este fenómeno? Y pensaría yo que aquí en Quebec que la educación es obligatoria, no debería existir eso. Es obligatoria, pero sí hay mucha deserción escolar. Hay deserción escolar en de todas las etnias, pero obviamente nosotros hacemos investigaciones casi siempre con un maestro de la universidad, con la Ujú, UCAM, pero sobre los jóvenes latinos, ¿no? Que son la comunidad con la ujú. cual trabajo. Y sí hay deserción siempre escolar, pero se ve un poco menos, pensaría yo,
que hay menos deserción escolar que hace algunos años. Creo que la motivación se está dando, hay mucho trabajo que se hace en ese sentido, aunque últimamente pues también estamos viendo mucho en las escuelas, hay mucho maestro que ha abandonado su trabajo de maestro. Ese cambio pedagógico también en cada escuela afecta en la educación de los jóvenes. Vemos ese problema. También los grupos que están juntos, por ejemplo, hay mucho los niños divergentes o que tienen alguna condición diferente, pues de ver la vida, de hacer sus estudios, de sus formaciones, están juntos. Entonces estos niños tendrían que tener un apoyo diferente porque son diferentes. Entonces, la forma de educarlos, por ejemplo, las escuelas alternativas, yo pensaría que deberían de haber muchas más escuelas alternativas, porque una escuela alternativa apoya un poco más a los padres con niños divergentes y pueden trabajarlo mejor, esas condiciones en las cuales el niño está. Y hay otros que se desmotivan, no, ya no quiero ir, ya no voy, quiero dinero, prefiero trabajar. Ese podría ser una causa, el trabajo, el dinero, que sí. tienen acceso a un trabajo rápido y a tener dinero fácilmente. Sí, ese bueno, no podría, es porque pues a los chicos les gustan a veces las modas, las cosas que son caras, porque ese es otro trabajo que un padre y una madre debe de hacer desde que están pequeños. También de la forma como nosotros vemos el dinero y gastamos lo que tenemos. Entonces puede ser, esa es una de las causas por las cuales mucho joven también siente deseo de decir, ay no, ¿para qué voy a seguir estudiando si lo mismo voy a ganar si hago esto a que si termino un diploma? Yo les decía siempre a mis hijos, sí, tú podrías ser millonario si quieres vendiendo zapatos, haciéndolos tú, pero el diploma universitario no es para que hagas dinero, sino para que tengas una educación. Entonces, eso es tan importante decírselo a los chicos. Para eso, ten tu diploma, para que seas una persona educada. ¿Cómo vas a hacer dinero? No sé, quizás hagas una taquería o pongas un restaurante o pongas qué sé yo, tú puedes hacer dinero con muchas cosas que tú emprendas, pero los estudios son para educarte, no para que hagas dinero. Y con todas estas dificultades que hemos hablado, que han vivido muchas familias, hay unas que deciden también regresar a Colombia, a Latinoamérica, a Venezuela, a Argentina. ¿Por qué se da este fenómeno de regresar nuevamente al país de origen? Pues no encontraste acá lo que buscabas. Quizás venías con sueños, venías con una imagen diferente de lo que Canadá es. Canadá es un país pues de primer mundo. Voy a ganar mejor, voy a vivir mejor. Y hay veces no es ni el ganar, fíjate, porque hay personas que han venido a ganar buenos salarios acá, pero el ambiente, no solo el frío, sino que las personas, acuérdate que Canadá también es de acostumbrarte a la cultura. Nosotros venimos de culturas colectivas, de cultura del vecino te dice buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios, fulanito, fulanita, y ni siquiera te conocen. Son aquellas culturas de sonrisas, de bailes, somos fiesteros los latinos y vivimos en aquella colectividad, el tío, la tía, el primo, la prima, el abuelo, la abuela. Cuando llegamos aquí, venimos a una cultura que son solas, las personas son frías. Yo siempre he dicho que Canadá no solamente es un país frío por la nieve, sino que es frío por las personas. ¿Sabes? Hoy nada menos estaba viendo en la noticia, decía alguien que estaba en Alberta, decía, qué lindo, 9 personas sobre 10 me dijeron buenos días. Yo llego a Quebec, es 0 sobre 10. Nadie me va a decir buenos días en el metro, nadie. Y eso es cierto. Cuando yo llegué acá, yo volví a ver en los autobuses, si no era por curiosidad, porque me veían con la bebé, que me estaban viendo así como raro, pero si no, nadie te saluda ni las personas son frías. Y eso es muy difícil acostumbrarte
Sí. por el calor humano, por ese calor humano que de veras hace mucha falta acá. Y, y no hay que hacerse frío como ellos, uno no, Ujú. pero sí te acostumbras a la distancia, ¿sabes? Nosotros, los latinos, cuando saludamos, tendemos a tocar el hombro, la mano, somos personas, Tocamos mucho. somos sensoriales, así somos nosotros, así mostramos nuestro afecto. Ujú. Nos abrazamos. El canadiense, el quebecois, tú tienes tu metro de distancia, no te puedes acercar mucho. Y si tocas a alguien, la persona te vuelve a ver, porque no Ujú. está correcto que lo hayas hecho. Sí. Invadiste su espacio. Entonces son cosas que también no es fácil acostumbrarse. Yo comprendo a las familias que deciden dar un giro y decir, no, esto no es para mí. O muchas veces las malas experiencias con sus hijos en las escuelas. Sí. Hoy con el acoso escolar es bien elevado, elevadísimo, elevadísimo. Entonces hay mucho papá que eso dice, no, mi hijo Ujú. estaba en un buen colegio allá, acá me toca traerlo a una escuela pública. Y a una escuela pública, que ¿qué es lo que me le está pasando? Está siendo acosado o acosada. Y muchas veces, pues eso es grave, ¿no? Mm. No, yo me regreso a mi país, no estoy haciendo nada acá. Y es comprensible, claro, no todo el mundo pasa por los mismos caminos, Ujú. no todos, pero el que lo pasa y decide regresarse, qué bien. Yo en un momento dado igual decidí regresarme, tenía ya varios años de vivir acá y dije, no, pues yo allá tengo mi casa, tengo todo, la guerra terminó, yo me voy, pero no me pude adaptar a estar allá. ¿Alcanzaste a Sí volver? me fui, me estuve 5 años. Ok. 5 años estuve allá, mi familia tiene un negocio, tenía mi casa, no era lo material, era que yo dije, no, yo te digo, yo me adapté muy bien a Montreal, me Ujú. encanta, yo amo esta ciudad, me acostumbré mucho a ella y me regresé, me regresé para acá, así es que, pero respeto mucho cuando alguien dice, me Ujú. voy. Durante toda esta trayectoria profesional de ayuda a la comunidad, ha recibido bastantes premios. ¿Cuál ha sido el que más te ha marcado? Uy, sí, han habido tantos. Me han marcado muchísimo, quizás los primeros que recibía, pero hay uno que me gustó mucho, fue ahora hace poco, el 11 de octubre me dieron uno de la Asamblea Nacional de Quebec por mi trabajo realizado y quizás el que me impactó de veras fue un mural que han hecho de mi equipo conmigo ahí en el Metro Beaubien, atrás del Metro Ujú. Beaubien. Fue algo que cuando trajeron a una muralista desde Uruguay para que lo hiciera, fue algo muy hermoso porque la chica vino 15 días solo a eso. Y nosotros pues ahí le modelamos y dieron este reconocimiento del arrondissement de Petit Patrie para el trabajo que como latina había hecho ahí en el Cartier. Fue algo muy lindo y muy bonito y me hizo sentir bien. Qué bueno. Pues todo el trabajo que ha hecho CAFLA, pues sigo insistiendo. Aquí vamos a poner constantemente la dirección web porque me parece importante que la gente conozca todos los servicios que ofrecen y todo lo que tiene acceso uno. Muchas veces uno no sabe dónde ir y dónde pedir ayuda. Sí. ¿Cuál sería ese consejo con toda la experiencia que ya tienes? ¿Cuál sería ese consejo que le darías a ese inmigrante que lleva años, que no ha logrado encontrar su camino, que no ha logrado saber qué es lo que quiere hacer o cómo salir adelante acá? ¿Qué consejo le darías? Primero le diría que sueñe. Si no sueñas no puedes realizar nada porque estás en otro país que no es el tuyo y que no sienta miedo, que no sienta temor a hacer un cambio de carrera, a hacer un cambio de lo que hace. Porque yo antes decía, bueno, yo soy abogado, voy a ser abogado siempre y esto es la ley, es así, es así. Pero no, la vida me enseñó algo, me enseñó diferentemente las cosas. Y es cierto, mi formación en derecho me ayudó a que yo pudiera
ayudar a muchas personas que a veces estaban deportadas. Yo sabía qué hacer, cómo hacer para pedir extensiones. Yo hacía ese trabajo desde lo comunitario porque son personas que no tenían para pagar un abogado. Y qué bueno. Yo pienso que sí me sirvió mis estudios, pero donde Dios me puso, dirigir esta organización fue algo lindo, aunque dentro de todo lo bonito, con lo único que yo luché bastante es con los egos, porque cuando estás ahí, el ego se te puede subir mucho. Cuando empecé a recibir premios y dinero y todo, yo dije, aquí es donde Cecilia creció, pero es cuando Cecilia tiene que estar aterrizada. Y el estar aterrizada me permitía a mí, yo le digo a toda la gente eso, usted llega a un buen lugar, sea de bendición para otros. Para otros, no, usted no se crezca, usted como tiene un buen puesto en el gobierno, ayude a sus demás que acaban de venir. No porque usted entró residente, el otro es demandante de asilo, la otra está indocumentada, el otro, usted está viéndolo diferentemente. No, es un compatriota suyo, es alguien latino que mire, la vulnerabilidad migratoria es la misma, sin títulos, con títulos, pobres y ricos, y todos venimos todos a la hora de los desafíos migratorios son los mismos. Entonces seamos empáticos, solidarios. Yo le digo a la gente, luche por sus sueños, los va a lograr y cuando lo logre, recuerde de dónde comenzó. Recuérdelo todos los días, porque ahí va a estar aterrizado y usted va a ser un agente multiplicador. Eso es lo que debemos de ser todos aquí, ser agentes multiplicadores de nuestra comunidad para que la comunidad latinoamericana crezca y crezca bien, dando una imagen positiva en esta sociedad canadiense que de ella es difícil. Y ese consejo que le darías para el que está recién llegado y que ve todo difícil porque hay nueva cultura, un nuevo país, un nuevo idioma, aprender tantas cosas, ¿qué consejo le darías? Aprende el francés, lo primero. Aprende el idioma, que después de eso se va a sentir Superman. Mientras no se habla el idioma, hasta el más inteligente se llega a sentir tonto sin serlo. Sin serlo. Así es que eso, el autoestima, el amor propio es muy importante. Y ese se sube hablando el idioma, sabiendo comunicarse adecuadamente con la comunidad de acogida. Hoy en día ya estás retirada de la dirección de CAFLA, pero yo te dejo un espacio para que le mandes un mensaje a esta gente que va a continuar con este proyecto, que está trabajando hoy en día con todos estos proyectos tan bonitos para la comunidad. ¿Qué mensaje le das a estos compañeros que están hoy trabajando frente a CAFLA? Bueno, yo les digo a mis colegas, mi equipo, mi lindo equipo, que sigan adelante y hagan crecer aún más ese trabajo que queda en el camino y que ha sido gracias de veras al trabajo de todo un equipo, de todos ellos igualmente, pero que cada uno es responsable de cada programa, porque tenemos un responsable por cada programa, aparte de nuestra nueva dirección. Así es que yo les deseo que sigan viviendo ese sueño, poniéndole ganas, poniéndole ese lado, ¿cómo decirte? Ese lado que hace poco te comentaba, que es el lado humano de nuestro trabajo, porque todos nos merecemos un buenos días, todos nos merecemos pase adelante, como está, un vaso de agua. Yo conozco gente que llega llorando a la oficina, nomás entra, y yo digo, ay, quiero un cafecito, quiero un vaso de agua. No le pregunto en el momento por qué está llorando. Y yo quisiera que mi equipo, que fue mi equipo, porque hoy como presidenta del Consejo de Administración, pues ya no estoy en lo operativo, pero yo le digo a ellos, humanos, siempre, ese calor humano, que no nos lo quitemos. Siempre, siempre, les digo, no importa. Mire, que puede venir alguien, un itinerante, una persona, no importa cómo venga vestida. Para nosotros todos tienen que ser lo mismo, tratarlos lo mismo. Así es que no, yo estoy segura de que ellos sí lo van a hacer bien. Bueno, pues yo en nombre de la comunidad latinoamericana te felicito. Te doy las gracias por ese trabajo tan hermoso que has hecho durante todos estos años y que vas a continuar a hacer porque sigues vinculada de todas maneras con el organismo y pues desearte lo mejor y que continúes trabajando por la comunidad como hasta ahora lo has hecho. Sí, muchas gracias, muchas gracias.
ahí seguimos hasta que Dios nos dé vida. Y a ustedes, bueno, muchas gracias por haber estado acompañándonos en este episodio. Espero que si quieren saber más sobre CAFLA, pueden ir, aquí les dejamos toda la información, en la descripción del video van a estar todas las informaciones necesarias para que vayan y contacten. Si tienen alguna ayuda, hay profesionales en todas las áreas, así es que pueden ir a contactarlos. Nos vemos el próximo sábado y no olviden que este episodio fue patrocinado por Informatic Bluetech, centro de reparación autorizado de Apple en la Ribera Sur de Montreal. Muchas gracias y hasta la próxima.